Se llama Enséñanos a orar, el mensaje, y como alumnos bien atentos, como nos quería tener nuestra maestra, bien atentos, ¿verdad? El asunto es que hoy no es una maestra, es Jesús, el Mesías, el Salvador, ¿verdad? El Maestro de Maestros. Padre Celestial, Señor, te amamos, estamos aquí por una razón, porque queremos aprender de su palabra y crecer espiritualmente, Señor. Por favor, ayúdanos, háblanos, Señor, háblanos directamente a nuestro corazón. Te ruego de todo, con toda mi alma, Señor, que podamos tener esta disposición en el alma, en el corazón, de recibir lo que usted tiene para nosotros el día de hoy. Toda la gloria, toda la honra, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, este miércoles le llamamos miércoles de oración, ¿verdad? Miércoles de oración, porque oramos a nuestro Señor, externamos peticiones, acciones de gracias, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de este tema de la oración. Recuerdan que el domingo hablamos de Elías, que Elías oraba fervientemente, dice la Biblia en Santiago 5:17. Dice Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, Elías es un modelo de una oración ferviente, la cual fue contestada por Dios. Su efectividad en la oración se extendió todavía, no solamente a alguien, a una persona, sino hasta el clima, que dejó de llover por 3 años y 6 meses. Por esto muestra que el corazón de Elías estaba en sintonía con el corazón de Dios. Él oró para que la lluvia se detuviera y comenzara, también debido a que él sentía que estaba en el corazón de Dios. Dios le había dicho a Elías que estaba también en el corazón de él. Y por esta razón, la oración que él hizo fue conforme a la voluntad de Dios. Y por esto Dios contestó, quitando la lluvia por 3 años y medio. Si Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, entonces nosotros podemos ser hombres con el poder de oración como Elías. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 1. Quizás usted tuvo la oportunidad ya de leerlo ahorita que lo leímos al principio. Y repito, esta enseñanza se llama Enséñanos a orar. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Marque esa frase. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Elías es un buen ejemplo de un hombre de oración. Pero no hay mejor ejemplo que Jesús. Aconteció, dice ahí, que Jesús estaba orando en un lugar. En los evangelios vemos que Jesús oraba en todo lugar, ¿verdad? Oraba en barcas, oraba en el valle, oraba en los montes, oraba en la madrugada, oraba en el mediodía, en la noche. En todo lugar encontramos orando a Jesús. Después, una petición llegó cuando terminó. Los discípulos permitieron que Jesús terminara de orar. Se quedaron allí y lo observaron. Ellos estaban, digámoslo así, disfrutando verlo orar, bebiendo del poder de su oración hasta que terminó. Por deducción también, según este versículo, podemos ver que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos algo de cómo orar. Los discípulos querían aprender más de su maestro. Si un predicador cristiano no enseña esto, le hará falta algo muy, muy importante en su enseñanza. Jesús lo enseñó no solamente con palabras, lo enseñó primero con hechos. O sea, cuando ellos vieron a Jesús orar, ellos quisieron aprender a orar. Señor, enséñanos a orar. Había algo en ver a Jesús orar que les despertó el deseo de aprender a orar como Jesús oraba. Había algo magnético sobre la vida de oración de Jesús, su forma de orar. Mostró algo de su relación con Dios el Padre.
¿Qué muestra nuestra vida de oración? ¿Qué muestra su vida de oración de la relación que usted tiene con su Padre? La de Elías mostraba fervor. La de Jesús, pasión. La nuestra, ¿sabe? El día de ayer pasamos un momento así un poquito incómodo, ya que nos arrodillamos a orar toda la familia. Y yo oré, luego Jimena estaba orando, pero estaba en otras. Ariana oró y estaba en otras. Y mi esposa estaba tan molesta que se levantó y se fue. Y yo realmente pude interpretar eso como que Dios estaba molesto. Porque a pesar de que son niñas, nosotros tratamos de enseñarles que ese es un tiempo muy, muy importante. Entonces, la oración de ayer en la noche, lo que mostraba de nuestra relación con Dios, por lo menos a como fue ayer en la noche, es que no fue serio ese tiempo. Y queremos enseñarles que es un tiempo muy serio. Y si alguien humano, de carne y hueso, como mi esposa, se molestó, yo pienso que Dios podía estar más molesto. Ahora, no es que no vamos a hacerlo, es que vamos a enseñarles mejor cómo hacerlo. Que tienen que estar en su posición, que tienen que estar arrodilladas, que tienen que hacerlo con seriedad. Que no es solo orar por orar o por repetir, sino que tiene un sentido. Así como los discípulos, nosotros necesitamos que Jesús nos enseñe a orar. La oración es tan simple que hasta el niño más pequeño puede orar, pero es tan grande que no se puede decir que el hombre más poderoso de Dios haya ya dominado la oración. Esto es muy importante. Si los discípulos le estaban pidiendo a Jesús que les enseñara a orar, significa que no hay ninguno de nosotros que debería no darse por aludido y pensar que ya domina esta área de su vida y que ya es el mejor orador y que es la persona más poderosa o más ferviente en oración. Yo creo que es mejor la actitud humilde. Señor, enséñanos a orar. Jesús nunca enseñó a sus discípulos cómo predicar, sino cómo orar. O sea, ni siquiera nunca le preguntó, Señor, enséñame a predicar. Pero sí le dijeron, Señor, enséñame a orar. No habla mucho de lo que se necesitaba para predicar bien, sino de orar bien. Saber hablar con Jesús es mucho más importante que saber hablar con el hombre. No el poder con los hombres, pero el poder con Dios es primero. O sea, si una persona quiere tener, como dijo alguien, si alguien quiere estar de pie ante los hombres, primero tiene que estar de rodillas ante Dios. Entonces, si alguna persona de este grupo que está en la transmisión es maestro o es una persona que desea ser usado por Dios con poder, primero tiene que pasar mucho tiempo delante de la presencia del Señor. Señor, enséñanos a orar. Más directamente, la petición no fue para cómo aprender a orar, sino a orar. Nuestra mayor dificultad no es el dominio de una técnica específica de oración, aunque eso puede ser bueno y útil, y a veces yo menciono algunos puntos, menciono 5 puntos que debemos considerar cuando oramos o cosas así, pero eso es como la técnica. No, ellos lo que estaban pidiendo es, enséñanos a orar, nada más a orar. O sea, cómo tener siempre el deseo de hacerlo, el ánimo de hacerlo, la pasión por hacerlo y hacerlo como usted lo hace. Algo, repito, que había en Jesús que los motivaba a ellos a orar. El apóstol Pablo dijo, estad siempre gozosos, orad sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5. En Efesios 6:18 la palabra dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Usted puede ir en el bus orando, en el carro orando, está en el súper y está orando. Usted puede orar en todo tiempo.
Y sobre todo, como dice Efesios 6:18 acá, velando en ello con toda perseverancia. Un hombre que se llamaba André Murray, él escribió, y cito textualmente esto de él: Señor Jesús, te pido en este día que escribas mi nombre entre los que confiesan que no saben orar como deberían. Ahora, si André Murray, que era un gran cristiano, dijo esto, yo creo que aplica para mí y aplica para todos. Que escribas mi nombre entre los que confiesan que no saben orar como deberían, y sobre todo te piden por un curso de enseñanza en oración. Señor, enséñame a esperar contigo en la escuela y darte tiempo para entrenarme. Que un profundo sentido de mi ignorancia, el maravilloso privilegio y poder de la oración, de la necesidad del Espíritu Santo como el espíritu de oración, me lleve a deshacerme de mis pensamientos, de lo que creo que sé, y me hagan arrodillarme delante de ti en verdadera educabilidad y en pobreza de espíritu. Entonces, cuando ellos le dijeron a Jesús que por favor les enseñara a orar, Jesús presenta lo que se conoce como la oración modelo. La oración modelo, que es el Padre Nuestro. Ahora, Jesús no enseñó estas palabras para que necesariamente las oráramos palabra por palabra, sino más que todo tomáramos en cuenta los conceptos. Un modelo, según el diccionario, dice es un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Dice una palabra que es sinónima de modelo, es patrón, y es modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa similar. Pero, por lo menos personalmente creo que no era la intención de Dios que oráramos esa oración en la mañana, esa oración al mediodía, esa oración en la noche, sino que usted tenga la libertad de usar sus propias palabras delante de Dios, pero sí que de alguna forma estos conceptos siempre se hallen en esas súplicas y peticiones que usted levante a Dios. Son 6 ingredientes, 6 elementos muy importantes que conforman el Padre Nuestro o la oración modelo. Una oración judía famosa comenzaba así. O sea, ahí registrada en algún libro de historia, esta oración judía famosa comenzaba: bendito, alabado, glorificado, exaltado, honrado, magnífico y alabado sea el nombre del Señor. O sea, ya solo esa introducción al medio Padre Nuestro, ¿verdad? Pues esta oración es notable por la sencillez que tiene, por la brevedad. Es una maravilla de oración poderosa expresada en términos simples. Los rabinos tenían dichos como, digamos, los maestros judíos de la ley tenían frases como estas: se escucha a quien ore por largo tiempo. Por eso la Biblia dice que los fariseos hacían largas oraciones, ¿verdad? Y no necesariamente, o sea, para ser escuchado tiene que ser una oración larga. Aunque sí es cierto que Jesús, cuando estaba con los judíos, cuando estaba con los discípulos, en el monte de Getsemaní, les dijo: ustedes, ¿por qué no han podido orar ni siquiera una hora conmigo? ¿Verdad? Eso me da a entender como que a veces Jesús oraba muy largo. Y si usted lee el Padre Nuestro, no dura ni 2 minutos. Entonces, ¿qué hizo los otros 58 minutos, por decirlo así, verdad? Obviamente Jesús le hablaba a Dios con sus palabras, pero estas eran como la columna vertebral de su oración, ¿sí? Los rabinos usaban otra frase: se escucha a quien ore por largo tiempo. Cuando los justos hacen una oración larga, se les escucha su oración. Cuando tratamos de impresionar a Dios con muchas palabras, negamos que Dios es un Padre amoroso y santo. En cambio, debemos seguir el consejo de Eclesiastés 5:2 que dice: Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras.
Los sacerdotes de Baal, dice la Biblia en Primera de Reyes 18, que sería el siguiente capítulo de lo que estudiamos el domingo. Los sacerdotes de Baal, dice la Biblia que hacían largas oraciones, pero su Dios nunca apareció, ¿verdad? Oraban fuerte y mucho en el monte Carmelo. Elías oró de una manera corta y agradable y lleno de fe en el Dios vivo. Y Dios escuchó y contestó de una manera hermosa la oración de Elías, haciendo que descendiera fuego del cielo. Dice ahí en el versículo 2 de Lucas 11, por favor, Lucas 11, 2. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid. Punto número 1, la primera frase de esa oración es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera expresión. Como Jesús, cuando ellos les dijeron, enséñanos a orar, lo primero que les dijo es esta frase. Inicia con la palabra Padre. Inicia con un título privilegiado que demuestra una relación privilegiada. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted puede llamar a Dios Padre, es porque ya usted creyó y le recibió. Y tiene esta relación privilegiada. Antes de Jesús, nadie usaba el término pater. Pater, que es padre. Incluso el apóstol Pablo nos enseñó a que debíamos decirle a él, Abba Pater, o sea, no solamente padre, sino papito, una palabra todavía más íntima. Los judíos no usaban esta palabra, ¿ya? Que estás en los cielos es otra parte importante de esta primera línea, que estás en los cielos. Cuando usted ora, usted tiene que tener en cuenta, número 1, que Dios es Padre, que oramos a nuestro Padre, que es una expresión privilegiada. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Si usted puede orar así, es privilegiado. Usted es una persona única en 1.000.000 de este mundo que han sido escogidos por Dios para ser llamados su Padre, ya que nadie conoce al Hijo sino a quien el Hijo se lo quiere revelar, dice la Biblia. Y nuestro, ¿por qué? Porque Jesús no dijo Padre mío. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. Cuando usted ora, primero entra en nombre propio, pero después está orando en nombre de todos los que también son hijos de Dios. Y que estás en los cielos nos recuerda su posición exaltada, nos recuerda su poder. Cuando usted, o sea, no es repetir una frase, repito, sino es entender el concepto. O sea, masticar es entender que se refiere que Dios está en el cielo. Habla de esta posición exaltada de su poder. Vea lo que dice Salmo 115.3. Salmo 115.3 dice, nuestro Dios está en los cielos. ¿Y qué implica eso? Dice, todo lo que quiso ha hecho. Nos habla de su poder. Nos habla de su soberanía, que Él está en el cielo. Su santidad. Nos habla de su gloria, de su majestad. Nos habla de su señorío, que Él es el amo de toda la tierra, porque Él está en el cielo, nosotros no. Nos habla de su sabiduría sin comparación, ya que también el libro de Isaías dice, sus pensamientos son más altos que los nuestros, así como está lejos la tierra del cielo, así están sus pensamientos por encima de nosotros. Eso habla de su sabiduría. Y también nos habla de su poder, repito esta palabra, su poder. Segundo de Crónicas 26, dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces, cuando yo digo que Él es mi Padre y que está en los cielos, significa que yo puedo disponer de toda sabiduría porque Él está en los cielos. Significa que Él tiene poder de concederme lo que yo le pido si está en su voluntad. Y un montón de cosas más.
Significa que si Él me responde que no, es más sabio lo que Él me responda que lo que yo puedo decidir. Un montón de cosas. Y luego dice, santificado sea tu nombre. O sea, la palabra santificado o santo significa apartado, significa consagrado, algo puesto aparte para un uso santo. Ahora, el nombre de Dios es santificado cuando los hijos de Dios nos comportamos como verdaderos cristianos, como se comportaría Cristo aquí en la tierra. Cuando la gente ve el carácter de Cristo en nuestra vida, el nombre de Dios es santificado, es puesto aparte, ahí está el montón de gente y aquí está que ese es cristiano, que ese sí ama, que ese sí perdona, que ese es diferente. O sea, cuando pedimos que el nombre de Dios sea santificado, o sea, ya el nombre de Dios es santificado. Cuando le pedimos santificado sea tu nombre, es que tu nombre sea santificado en mi vida. Y yo no lo santifico con palabras, lo santifico con acciones. Lo pongo muy separado de todo lo demás, lo pongo muy en alto. Yo dignifico su nombre cuando digo que soy cristiano, pero lo vivo. Es terrible cuando una persona dice, sí, yo soy cristiano, pero todo el mundo sabe que no es cristiano. Que es un impío, que es el más mentiroso de todos, o que es un ladrón, o que es un manipulador, o que es, no sé, cualquier cosa. Petición número 2. Entonces, en la petición número 1, que es cortita, hay mucho, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Número 2, venga tu reino. Hermanos, yo he insistido mucho en esto y es ya un poco entendible para mí que el reino de Dios es algo presente y futuro. Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el reino de Dios presente es como que yo le abra una compuerta aquí en mi pecho y le diga a Dios, Dios, siéntese en el trono de mi corazón y gobierne mi vida. Pídame lo que usted quiera que yo lo voy a hacer. Yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Mi deber es honrarte, mi deber es glorificarte. Entonces yo le cedo ese reino de mi ser. Y en ese sentido la obra de Cristo se hace presente en mi vida, pero también la Biblia dice que Él es el rey de toda la tierra y que su reino no tendrá fin. Y que David nacería un rey, el cual su reino sería sempiterno y todo lo demás. Y ese reino va a ser cuando Cristo venga con sus santos a reinar sobre la tierra, como Él quería que hubiera sido originalmente en el tiempo de Adán y Eva. Y va a reinar por 1000 años aquí en la tierra con los que sean sus hijos. Entonces es presente y es futuro. Cuando le decimos venga tu reino, es importante que usted tenga en su mente qué significa eso. Señor, venga tu reino. Haga en mi vida lo que usted desea. Lléveme donde usted quiera. Que yo pueda hablar lo que usted diga. Señor, que si usted me pide como Abraham sacrificar a mi hijo, yo lo voy a hacer. Que si usted me pide, no sé, como Jonás ir a Nínive, yo no me voy a oponer. Yo voy a ir aunque parezca una locura. Pero venga tu reino. O sea, reina en mi corazón, reina en mi mente, reina en mis manos, reina en mis ojos, reina en mis oídos, reina en mis pies. Y venga también en su segunda venida para que pronto establezca usted su reino aquí en la tierra. Número 3, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Número 3, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Un hombre puede decir, hágase tu voluntad en diferentes formas y estados de ánimo. Lo puede decir con resentimiento, ¿sí? Vas a hacer tu voluntad, Dios, vas a hacer tu voluntad y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Tu voluntad gana, pero no me gusta. Una persona puede decirle a Dios eso.
reconocer que Dios va a ganar, reconocer que no hay quien se lo ponga a Dios, pero aún así decirle, Dios, pero no estoy de acuerdo. Dios, pero te estás equivocando con eso que permitiste en mi vida. Dios, no me parece, pero ¿a quién voy a apelar? ¿Acaso hay un tribunal al cual yo pueda demandar a Dios? O Él puede decirlo con un corazón lleno de amor y confianza, como, haz tu voluntad porque sé que es la mejor. Cámbiame donde no entiendo o donde no acepto tu voluntad. Él nos enseñó esta oración, el que nos enseñó esta oración la usó Él mismo en el sentido más estricto. Hágase tu voluntad. Usted recuerda que una ocasión estuvo Jesús en el monte, en el huerto de Getsemaní, estaba a punto de ser arrestado ya para ser crucificado, y la Biblia dice que cuando Él estaba orando, dice que, no lo dice, pero dice que sudaba grandes gotas de sangre, eso sí lo dice. Lo que estaba pasando era que de la tensión, el sudor y los vasos capilares rompiéndose, la sangre se mezclaba con el sudor, y el sudor parecían como que si fuera pura sangre que estuviera cayendo de su rostro. La aflicción, la angustia era tanta, y aún así Él nunca cuestionó los designios de Dios de decir, Dios, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo, si soy justo, si soy sin pecado, tengo que morir yo? Más bien, orando, se inclinó la cabeza y dijo, no se haga como yo deseo, sino como tú deseas. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Qué bonito sería que siempre oráramos, Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también en mi vida. Así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y sabe por qué como en el cielo? Bueno, pues por razones muy obvias. En el cielo no hay obstáculos para la voluntad de Dios. Él es obedecido por todas las personas que ahorita están en el cielo. Todas las personas que habitan ahorita hoy en el cielo, Dios le puede pedir a cualquier ángel, a cualquier anciano, a cualquier creyente que está allá, que haga algo, y lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo va a hacer de forma espontánea, implícita. Ya yo he explicado mucho este término, implícito. Explícito es algo que es detallado, con lujo de indicaciones. ¿Ya? Como vaya, haga un arca. Noé, haga un arca. El arca va a tener 3 pisos. El arca va a tener una puerta. El arca va a tener una ventana. Va a tener tantos compartimentos, la va a hacer con tal madera, la va a calafatear con brea. Pero cuando Dios le habló a Abraham que fuera a sacrificar a Isaac, fue implícito. Es, Abraham, quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo. Nada más. No le dijo nada más, eso es implícito. Es que usted diga, Dios, pero no, explíqueme. No, Dios no quiere obediencia explícita, quiere obediencia implícita. Con un deseo genuino. Esto es lo que pasa en el cielo, que la gente obedece con un deseo genuino, hay alegría. El creyente debe orar para que esa condición que prevalece en el cielo también prevalezca en nosotros primero y a través de nosotros. O sea, cuando Dios puede hacer su voluntad como en el cielo en nuestra vida, es más fácil enseñarle a otros cómo esa voluntad se hace en el cielo, cómo ya se hace en nuestra vida, y de esta manera que esa voluntad se pueda hacer en la tierra, es decir, en un grupo más amplio de personas. La oración modelo nos muestra pasión por la gloria y la agenda de Dios. Su nombre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, su reino y su voluntad. 3 cosas muy importantes que tienen la máxima prioridad para Jesús y debería tener la máxima prioridad para nosotros. Su nombre, su reino, su voluntad. Esto muestra que la oración no es una herramienta para conseguir lo que nosotros queremos de Dios. Es una manera de conseguir que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y alrededor de nosotros. Hay una frase cortita, anótela. Desee lo que Dios desee y luego pida lo que quiera.
Porque cuando usted desea lo que Dios desea, Dios siempre va a contestar. El asunto de muchas oraciones no contestadas es que no deseamos lo que Dios desea. Mis hijas me piden muchas cosas que yo no deseo. Y si viene Nicole y me pide, papi, deme un cuchillo, yo no le voy a dar un cuchillo, ella no sabe usar un cuchillo todavía. O papi, hoy mi esposa hizo un delicioso pan, un delicioso queque de zanahoria. Y Jimena me dijo, papi, yo lo quiero sacar del horno. Es obvio que la respuesta va a ser no. Porque ella todavía no tiene la capacidad de hacer eso. Yo puedo enseñarle, sí. Bueno, hoy consideré que no era el día. Si Dios le dice que no, no es porque Él sea malo ni nada así por el estilo. Es que tal vez hay cosas que pedimos que no son su voluntad. La oración modelo nos muestra que debemos llevar libremente nuestras necesidades ante Dios. Esto incluirá las necesidades de provisión diaria, que son los 3 últimos puntos. ¿Sí? ¿Qué cosas? Cosas sencillas, como el pan nuestro de cada día. Bueno, sencillo para nosotros, o para Dios más bien. Para nosotros es algo grande. Por eso dice el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la cuarta petición que incluye esta oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A Dios sí le importan las cosas cotidianas. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Le interesa nuestro trabajo, que normalmente es la forma de Dios de proveernos para estas cosas que antes dije. Y por esa razón debemos orar por ellas. D.A. Carson dijo, sin embargo, en una oración por el pan de cada día, es una oración por el pan de cada día, no un almacén de pan. La oración es para nuestras necesidades, no nuestras codicias. Es para un día a la vez, lo que refleja el estilo de vida precario de muchos trabajadores del primer siglo. O sea, que a la mayoría de trabajadores en el tiempo de Jesús se le pagaba por día. Y para quienes la enfermedad de unos días podría significar una tragedia. A la mayoría yo creo que se le paga por quincena, ¿verdad? No por día. Por eso dice el pan de cada día. La mayoría vamos y compramos para una semana o para una quincena. Algunos compran para todo un mes, pero Dios nos exhorta a orar por la necesidad de cada día. Porque cada día trae su propio afán. Una quinta necesidad, una quinta petición, esta oración modelo es: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Así tan real como la necesidad de pan de cada día es la necesidad del perdón diario. Muchas veces sentimos la necesidad de alimentos más. Sí, la necesitamos hasta 3 veces al día. Pero Jesús, como que entre líneas, pero ya sea que usted sienta o no el perdón de Dios como una necesidad, es una necesidad tan grande como el pan de cada día. Jesús, como que entre líneas, dice que la principal necesidad del cuerpo es el pan y la principal necesidad del alma es el perdón. Se ocupa el pan cada día, la comida, el arroz y los frijoles. Así necesita cada día el perdón. Ahora, Jesús presenta los pecados con la idea de estar en deuda. El pecador tiene una deuda con Dios. El pecado se representa aquí bajo la noción de una deuda. Y como nuestros pecados son muchos, aquí se les llama deudas. Dios hizo al hombre para que pudiera vivir para su gloria y le dio una ley por la cual caminar. Y si cuando hace algo que no tiende a glorificar a Dios, él contrae una deuda con la justicia de Dios. Por eso es que le pedimos perdón, para que Él, eso sí, cuando le recibimos, Él ya perdonó toda nuestra deuda. Pero no significa que yo no le sigo pidiendo perdón por mis pecados. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados,
el que encubre sus pecados, perdón, en Proverbios 28:13. Si yo los encubro, no prosperaré. Pero el que los confiesa y se aparta, muy importante, no solo confesarlos. El arrepentimiento no está en confesar un pecado, está en confesarlo y en apartarse. Por esta razón, si a usted le cuesta algo, no sé, voy a poner un ejemplo, la pornografía, y usted dice, me aparté 15 días, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es apartarse de verdad, apartarse de verdad. Y dice la última frase de ahí, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Da por un hecho que quien es perdonado, perdonará. Lo que pasa es que Jesús lo da por un hecho porque Él es muy bueno. Pero la gente que ha sido perdonada por Dios, muchas veces no quiere perdonar. Y la última petición, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recordemos lo que Dios prometió en 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A usted, Dios no va a permitir que usted sea tentado con algo que usted no puede soportar. Dios es el fiscalizador de nuestras tentaciones. Él no va a permitir que usted sea tentado más de lo que pueda resistir. ¿Quién puede saber que usted puede resistir? Dios. Tal vez si a usted le sale la opción de robarse 100 millones, no lo pueda resistir. Entonces, Dios no va a permitir que alguien le presente la opción de robarse 100 millones. Pero tal vez salga la oportunidad de robarse 5 y sea una tentación, pero es una tentación que no deja de ser humana. Dios sabe que podemos decir que no, porque juntamente con la tentación, dice aquí, 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, la palabra tentación y prueba es una palabra que que en la Biblia es una palabra muy parecida. Es una palabra muy parecida. A veces la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí nos prueba. Y una prueba se puede convertir en una tentación. Ya puse el ejemplo de Abraham. La prueba era entregar a su hijo. Y si Abraham hubiera dicho, no Dios, no quiero, no me parece justo que tú me pidas a mi único hijo, a mi amado Isaac. Entonces ya la prueba se hubiera convertido en tentación, en que Abraham no le entregara algo a Dios que Dios le estaba pidiendo. Hay que tener cuidado con eso. Por eso, como dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, y uno dice, ¿es tentación o es prueba? Y es precisamente por eso, porque una prueba se puede convertir en una tentación. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego el maestro nos enseña a orar con valor y persistencia. 2 puntitos más. No se vaya, no se duerma. ¿Están todavía ahí? Sí. Están firmes. Orar con valor y persistencia. Y esta, le voy a decir, es una razón por la que las oraciones fallan mucho. ¿Sí? Porque no oramos con valor, con agallas, con arrojo, con esfuerzo y una palabra clave, persistencia. Dice, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque tengo un amigo mío que ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel,
respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. Ahora, aquí hay algo cultural en este versículo 7. Mis niños están conmigo en cama. En la cultura occidental escogemos preferiblemente una casa con 2 cuartos. Entonces los papás dormimos en uno, los hijos en otro. Ya si son 3 cuartos, imagínense. Entonces los papás en uno, los hijos en otro y las hijas en otro. Genial, pero aquí era, en el tiempo de Jesús la primera planta era como un corral. Tenía una segunda planta y ahí dormían todos en el mismo cuarto. Entonces cuando este hombre llegaba a llamar, era imposible molestar a todos los que estaban en el mismo cuarto. Normalmente la persona subiría, no sé, a la ventana o algo así, tocaría ahí, ¿verdad? Algo así. Y él dice: mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y dice Jesús: os digo que aunque no se levante a dártelos por ser tu amigo, sin embargo, por su importunidad, esta palabra es persistencia, importunidad, asedio, incluso cubre semánticamente la palabra acoso. Jesús dice: le digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, como usted lo está acosando, como usted lo está asediando, como usted lo está persistiendo, usted sigue tocando, usted sigue llamando, usted sigue de majadero, se levantará y le dará todo lo que necesite. Todo esto quiere decir que a menudo Dios espera nuestra persistencia apasionada en la oración. Fervor, fervor. Elías oró fervientemente y dejó de llover. Fervor no es: Señor, te pido que tal cosa, Señor, y el otro día: Señor, ¿por qué no me lo diste? No es una persona que fervor, persiste. Si Dios, como la viuda allá de la mujer, sirofenicia, que le dijo a Jesús le dijo que no voy a sanar a tu hija. Pero Señor, Jesús le vuelve a decir que no. Padre, tal cosa, hasta los perritos comen de las migajas que caen de tu mesa. Mujer, grande es tu fe. Después de recibir 2 no, recibió un sí maravilloso, una felicitación por lo fuerte de su fe. A veces yo no sé por qué, solo Dios quiere probar nuestra fe, nuestra persistencia, ¿sí? No es que Dios se resista y necesite ser persuadido. Nuestra persistencia no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros, desarrollando en nosotros un corazón y una pasión por lo que Dios quiere. Y parece que la persistencia la otorga. O sea, la pasión que necesitamos en oración solo es conferida por Dios a aquellos que son persistentes. Otra versión dice, les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Y por último, ore con una confianza infantil. Versículo 9. Yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Los 3 verbos, pedid, buscad y llamad, en realidad no son solamente imperativos u órdenes. Son 3 verbos continuos. No es solo pedir, sino siga pidiendo, siga buscando, siga llamando y se le abrirá. Imagínese ese hombre que llega ahí, toca la puerta a las 12 de la noche y le dice: amigo, vieras que llegaron unos amigos, ocupo 3 panes. Y el otro le dice: no me moleste, ya estoy dormido con mis hijos en la cama. Ah, ok. Ya me voy. ¿Hubiera tenido lo que quería o no? No lo hubiera tenido.
Pero si sigue buscando, si sigue pidiendo y si sigue llamando, se le abrirá. Obviamente si usted está convencido que esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que un padre suyo se salve. Yo creo que no solo es la voluntad de Dios, es hasta una promesa. Pero a veces no persistimos. No, ya no fue salvo. Ya oré 1 año y no fue salvo. Ya oré 2 años y no fue salvo. No sabemos cuándo será el tiempo de Dios, pero hay cosas que Dios quiere que persistamos. Dice el versículo 10, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, repito, y el que sigue llamando, sigue buscando, sigue pidiendo. Estas descripciones hablan de una seriedad e intensidad. Con demasiada frecuencia nuestras oraciones son solo deseos alzados al cielo. Señor, Dios, vieras cómo desearía tal cosa. Y ya nunca más. No. Hay que seguir tocando, hay que seguir pidiendo, hay que seguir buscando, seguir, persistir. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Cualquier padre humano ama bendecir a sus hijos y nunca respondería una simple solicitud de algo bueno con algo malo. Si ese es nuestro caso, ¿cuánto más nos contestará Dios? Aunque a veces no lo parece, o sea, aunque a veces parece que no nos está respondiendo, simplemente hay que persistir. Pero si nosotros amamos darle cosas buenas a nuestros hijos, siendo malos, dice Jesús, ¿cuánto más yo? Ponga ese ejemplo, si usted tiene hijos y se deleita en darles cosas buenas, bueno, Dios más a usted. Y por último, Dios especialmente ama dar algo o a alguien, el Espíritu Santo. Por eso dice ahí, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La gente dice, es que Dios le encanta mandar gente al infierno. No, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que la gente es mala pidiendo. El problema está en nuestra recepción, no en el deseo de Dios de dar el Espíritu Santo. ¿Quién quiere el Espíritu Santo? Pídamelo. ¿Conoce usted ya a Cristo? Él es su papá. ¿Es usted su hijo? ¿Es ya usted un templo del Espíritu Santo? Para ser hijo de Dios, tiene que pedirle a Él que perdone sus pecados, arrepentirse, creer en Él con todo su corazón. Y si usted aún no es un hijo de Dios, le recomiendo, según este versículo, según esta porción, que usted le pida al Espíritu Santo, y Él dice que se lo va a dar. Padre Celestial, gracias por esta noche, por tu bendita palabra, Señor. Te pido que si hay alguien que aún no es un hijo suyo, pueda pedirle a usted el Espíritu Santo, porque dice aquí que usted, si nosotros somos malos, no le negamos a nuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más usted, que es perfecto, que es bondadoso, que dispone de todos los recursos, usted desea que le pidamos algo específico, el Espíritu Santo? Señor, si hay alguien que no te conoce, que pueda estar en este momento, pidiéndoles el Espíritu Santo, que pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador, que crea que Jesús murió, que resucitó y que un día volverá a establecer su reino aquí en la tierra, y que pueda decir, yo quiero ser llamado su hijo y poder llamarlo Pater, Padre mío, es más, llamarlo Papito, Abba Padre. Yo quiero que Él sea mi Señor, mi amo, mi Rey, mi Maestro, mi Salvador también. Y los que ya son hijos tuyos, Señor, que puedan pedir una doble porción del Espíritu, como la pidió Eliseo. Que si ya están llenos del Espíritu Santo, porque sí, tenemos todo el Espíritu,
pero que podamos permitirle al Espíritu gobernar toda área de nuestra vida, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por enseñarnos cómo se debe orar y que podamos poner en práctica esto todos los días de nuestra vida, Señor. Sobre todo el área de la persistencia, que considero que a veces es nuestro talón de Aquiles, nuestra debilidad, digámoslo así. Oramos, pero no persistimos en esa oración. Nos vamos después de haber tocado la puerta la primera vez sin recibir lo que pedíamos. Te lo pido, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos,